¿Listo? Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de estrategia para criar mejores perros. En la charla pasada estuvimos trabajando sobre una de las herramientas que teníamos, que era la selección, y hoy vamos a trabajar la segunda herramienta, que son los sistemas de cría. De todos modos, para repasar 2 minutos lo que vimos la charla pasada, vimos que para seleccionar un padrillo lo primero que teníamos era la selección individual visual, que era puramente fenotípica, o sea, lo que yo veía, pero vimos cómo de esa selección individual visual podemos obtener muchísima información sobre el perro. Hablamos que veíamos la cabeza, la línea dorsal, la inserción de orejas, cada una de las cosas del perro, inclusive podíamos ver el movimiento. Pero como esa selección es solamente fenotípica, una vez que decidimos trabajar con ese perro, lo que tenemos que hacer es averiguar algo sobre su genotipo. Y es por eso que utilizábamos el análisis de los antepasados, el test de progenie, o sea, ver los hijos que había tenido, e inclusive estudiar los parientes colaterales. Y por último, hacer los test genéticos cuando existan y de acuerdo a las enfermedades de la raza. Ya dijimos que no hay que hacer todos los test genéticos que existen, sino aquellos que son los que afectan a mi raza. Bien. Y en la última diapositiva nos preguntamos, ¿con esto terminamos? No. Una vez que aprendimos a seleccionar el padrillo, nos falta saber qué sistema de cría aplicaremos al cruzarlo con nuestra hembra para saber qué pasará con nuestros cachorros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a ver las ventajas y desventajas de los sistemas de cría. Bien, ¿cómo hacemos para trabajar con los sistemas de cría? Aquí el pedigree es fundamental para poder trabajar con sistemas de cría. ¿Por qué es fundamental? Porque yo lo que hago es enfrentar el pedigree del macho con el pedigree de la hembra, y lo que me voy a fijar es qué antecesores en común tienen o no. ¿Está claro? Pongo los dos pedigrees y me fijo si hay antecesores en común o no hay antecesores en común. A partir de ahí yo voy a poder definir qué sistema de cría voy a usar de acuerdo a los pedigrees que estoy utilizando. Bien, existen 3 sistemas de cría y los nombres los damos en inglés porque todo el mundo los da en inglés. ¿Está claro? Nadie dice consanguineidad, todos dicen inbreeding. Nadie dice crucé en línea, todos dicen line breeding. Nadie dice crucé abierto, sino que dicen outbreeding. Entonces lo lógico es que nos acostumbremos a trabajar con las palabras en inglés. Bien, en este sistema, en el sistema cerrado, en el inbreeding, en la consanguinidad, lo que se trata de hacer es cruzar 2 animales muy cercanos en su parentesco. En el sistema del medio, el line breeding, si bien los animales a cruzar son parientes, ya son parientes más lejanos. Y en el último sistema, en el outbreeding o la apertura total, son animales que prácticamente no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Se entiende? Puedo criar animales muy emparentados, relativamente emparentados o no emparentados. Cada una de esas formas me va a determinar un sistema de cría, y lo importante es saber cada uno de estos sistemas de cría qué ventajas me va a traer y qué desventajas me va a traer. Puse en el medio el line breeding y recuadrado porque lo que vamos a ver después que termine toda la charla de hoy es que siempre se trabaja en line breeding, y cuando corresponde se hace un inbreeding, o cuando corresponde se hace un juicioso outbreeding. ¿Está claro? Siempre vamos a trabajar
si es que queremos tener una línea, como es el objetivo del criador, tener nuestra propia línea de sangre, que nuestros perros se distingan de los otros perros de la raza, vamos a trabajar siempre en este sistema, en línea. Y cada tanto podremos hacer un inbreeding o podemos hacer un outbreeding. A medida que vayamos viendo los sistemas, van a ir entendiendo cada una de estas cosas. Bien. Lo primero que vemos es homocigosis, una clave para criar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la condición homocigota, que los dos genes eran iguales, fueran los dos dominantes o fueran los dos recesivos? Cuando los genes son iguales, hablamos de la condición homocigota. ¿Ven? A grande y A chica son llamados pares de genes homocigotas, porque los genes en cada par son los mismos. Para una característica, si yo tuviera un perro A grande, a todos sus hijos le va a pasar la grande. Si tuviera una característica donde es A chica, a todos sus hijos le va a pasar la A chica. Por eso decimos, un perro es puro para una característica homocigota, porque él pasará uno de esos mismos genes a su descendencia. Por eso decimos que las características que están en estado homocigota son puras, porque siempre le va a caer el mismo gen a los hijos. Bien, los criadores que practican determinados sistemas de cría tratan de usar la homocigosis para duplicar las buenas características o los genes deseables en sus cachorros. A mayor parentesco entre dos animales a cruzar, mayor será la homocigosis en sus descendientes. ¿Se entiende lo que digo? Cuanto más cercanos sean en el parentesco y hago ese cruzamiento, más homocigosis voy a tener en los descendientes y mayor chance de que los genes sean duplicados. Pero cuidado, porque los malos genes también van a ser duplicados. ¿Está claro? Y se acuerdan que por lo general muchos de los males genes son recesivos, que no los veo, y después me llevo la sorpresa cuando se juntan los dos recesivos y me aparece el problema. Por eso tan importante la selección que vimos la clase anterior, porque justamente en la selección que vimos la clase anterior hasta tratábamos de cuidarnos de todas las enfermedades que nos podían venir. Bien. Entonces el primer sistema que vamos a ver hoy es la consanguineidad, endogamia o inbreeding. Se llama de cualquiera de estas maneras. Y fíjense qué es el apareamiento de individuos que tienen relaciones de parentesco más cercanas del resto de los miembros de la raza a la que pertenecen, tanto como cruzar el padre con su hija, dos hermanos enteros o la madre con su hijo. Eso es lo que se llama inbreeding. ¿Está claro? Bien, saquémonos del cerebro lo que pasa con los seres humanos. A nadie se le va a ocurrir el cruzamiento de... Bueno, ¿por qué no se les ocurre el cruzamiento de todo eso? Porque hay algo que es afectivo que los perros no tienen. ¿Está claro? La hembra, si yo la sirvo con su hijo, ella ya ni sabe que es su hijo. ¿Está claro? Ella está en celo, recibe al macho que yo le ponga. O sea que todo eso atávico que tenemos nosotros como seres humanos no pasa con los animales. Bien, ¿cuál es el objetivo de hacer un inbreeding? Duplicar las buenas características. Pero para poder hacer un inbreeding, yo necesito ejemplares sobresalientes. No puedo hacer un inbreeding de un perro con su hija que tiene garrón de vaca. ¿Está claro? No se puede. En un inbreeding, los dos ejemplares tienen que ser sobresalientes.
tengo que tener conocimientos de pedigrees, antecedentes y de progenie para poder llegar a hacer el inbreeding. ¿Qué quiere decir? Que para poder llegar a hacer un inbreeding tengo que haber trabajado mucho tiempo en el sistema que vamos a ver ahora seguido, el line breeding, y después que yo trabajé mucho tiempo en line breeding y sé lo que tengo en mis líneas de sangre, me puedo dar el lujo de decir, bueno, este hermano con esta hermana los voy a cruzar, o este padre con esta hija, o esta madre con este hijo. Tengo que haber trabajado mucho, tengo que saber mucho sobre la línea de sangre para poder dar el lujo de hacer un inbreeding. ¿Se entiende claramente? Bien. Y acá dice, debe acompañarse de severo descarte, porque si yo hago un inbreeding a ciegas y no sé lo que tengo en las líneas de sangre, muchos cachorros van a ser afectados. ¿Está claro? Me van a caer esos genes escondidos y me van a aparecer problemas. Por eso tengo que hacer descarte de esos cachorros. Pero yo no necesitaría llegar al descarte si antes hice una buena selección. Bien. Vamos a ver qué ventajas tiene este sistema. Primero, fija tipo más rápido que otros métodos. ¿Por qué? Porque si el padre y su hija son los dos parecidos, cuando yo los cruce, todos los cachorros se van a parecer a ellos. Entonces, yo voy a tener un tipo definido. ¿Por qué? Porque los dos se parecen entre sí y todos los hijos se van a parecer a ellos. Tiende a la formación de familias bien definidas en una raza. Y la selección basada en una familia es mejor que la basada en un individuo. ¿Por qué? Porque todos se van a parecer entre ellos y todos van a tener la carga genética similar. Prueba el valor de cría de un individuo, es decir, para determinar su genotipo. Vamos a suponer que yo cruzo al padre con la hija. El padre tiene los dos testículos. Los cruzo y me nacen cachorros con falta de testículo. Yo sé que el padre era heterocigota para esa característica. Tenía el gen recesivo escondido, solo que yo no se lo veía porque tenía los dos testículos, y en la hembra ni siquiera puedo saber qué gen tiene. Pero cuando yo los cruzo y me da el hijo con falta de testículo, sé que tengo el problema en ese macho. Por eso dice, prueba el valor de cría de un individuo. Bien, fija en forma homocigota las características deseables. O sea que todos los perros que nacen van a tener las buenas características en forma homocigota. ¿Y para qué me sirve eso? Porque al aumentar la homocigosis, aumenta la prepotencia del individuo. ¿Ustedes escucharon decir este macho es prepotente? ¿Pasa lo que él tiene a sus hijos? ¿Por qué? Porque tiene alta homocigosis. Entonces todo lo bueno que tiene se lo pasa a sus hijos. Por eso decimos macho prepotente. Esa prepotencia se da gracias al aumento de la homocigosis. O sea, que los animales nacidos producto de un inbreeding, tanto machos como hembras, van a ser prepotentes, van a pasar lo bueno que tienen a sus hijos. ¿Se entiende hasta ahora claramente esto? Bien. Ahora vamos a las desventajas. Puede fijar defectos. Claro, si yo seleccioné mal, puedo fijar defectos. Pueden manifestarse genes recesivos, letales o semiletales. Pero esto no es un problema del inbreeding, es un problema mío que no seleccioné bien, ¿está claro? La gente dice, no, el inbreeding te da tal cosa. El inbreeding no te da tal cosa. El inbreeding lo único que hace es juntar a los genes. Si vos seleccionaste mal, el problema es tuyo y por eso te pasa eso cuando haces un inbreeding. No siempre se dispone de ejemplares sobresalientes, entonces no lo hagamos, es lo que les dije antes. No servimos al padre con la hembra con garrón de vaca.
¿Está claro? Bien. Si yo trabajara solamente en inbreeding y no usara los otros dos sistemas, puedo perpetuar una línea mediocre. ¿Qué quiere decir? Perros que no tienen defectos, pero que tampoco tienen virtudes. Y si no tienen virtudes, ¿para qué estoy criando? Si yo lo que tengo que hacer es resaltar virtudes. Bien. Y esto que está en otro color, esto está sacado de un libro inglés del siglo pasado, pero que la gente todavía lo tiene metido en el cerebro y hay que desmistificarlo. Se decía que con el inbreeding hay una disminución de los caracteres fenotípicos asociados a reproducción y adaptación al medio, cachorros poco rústicos. La gente hoy lo sigue creyendo. Si haces un inbreeding, los cachorros van a ser rústicos. Las hembras de ese inbreeding no van a ovular como una hembra que no se hace inbreeding. Bueno, eso es todo mentira. Eso les va a pasar si en la línea de sangre tienen los genes perjudiciales para que eso ocurra. Si ustedes tienen una línea de sangre trabajada con buenos genes, eso no les va a pasar nunca. Pero esto se sabe ahora. Y la gente sigue creyendo todavía que el inbreeding trae ese problema de los cachorritos poco rústicos, las hembras que no son después buenas reproductoras, y es totalmente falso. El inbreeding no crea genes indeseables, solo incrementa la expresión de aquellos que están presentes en estado heterocigota. Puede exacerbar una tendencia hacia desórdenes controlados por múltiples genes como displasia de cadera, anomalías congénitas del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo evito si selecciono bien. Las investigaciones han demostrado que la disminución de salud y viabilidad a través del inbreeding están directamente relacionadas a la cantidad de genes perjudiciales recesivos presentes en la línea de sangre. ¿Está claro? No es el inbreeding el que causa eso, son los genes perjudiciales que están en la línea de sangre. De ahí que vuelvo a decir, para hacer un inbreeding hay que haber trabajado mucho en línea para saber lo que tengo en mi línea de sangre y después poder hacer un inbreeding. Bien. Si usted no conoce los problemas de su línea de sangre, el inbreeding puede exponer a sus cachorros a un gran riesgo de defectos genéticos. Algunas líneas prosperan con este sistema y otras no. Las líneas que no estén limpias, que tengan alta heterocigosis, que tengan montones de genes recesivos escondidos, nunca van a poder prosperar con un inbreeding. Bien. ¿Se entendió claro el inbreeding? ¿Hay alguno que quiera hacerme alguna pregunta? Vamos, hacela. Escuchame una cosa, suponete que vos estás criando dos ejemplares sanos, a la vista sanos, sabés cuáles son las enfermedades genéticas de la raza y todo. Haces un inbreeding y de repente tenés un problema cardíaco, congénito que no tiene que ver con técnicamente. Congénito no genético, ¿me estás hablando? ¿Cómo lo podés? Congénito no genético. No, esperá, porque puede ser congénito no genético o congénito genético. Son dos cosas distintas. Tiene que ser congénito genético, porque vos estás haciendo un inbreeding y de repente tenés un problema cardiovascular. Sí, pero a su vez cuando hago un inbreeding puedo tener un problema congénito no genético, que es lo que vimos la clase pasada. En el periodo vulnerable del 15 a 30 días después que la hembra estaba preñada, si era sometida a muchas causas, podía darme problemas congénitos no genéticos. No, esto yo me refiero a problemas genéticos. Bueno, por más que hagas la mejor selección del mundo, siempre alguna cosa se te puede pasar. De hecho, hablamos que hay enfermedades que todavía no se conoce el test genético. ¿Está claro? No, yo no es que voy a cruzar sobre seguro porque conozco todas las enfermedades del test genético. Sabemos afortunadamente de un montón, pero de las que no sabemos, bueno,
Por eso, Pero a lo que me refiero, el yo, por estudio- ejemplo, nosotros en mi raza no tenemos expresados, o por lo menos como, por ejemplo, en la displasia de caderas, no tenemos problemas cardiovasculares. No hay. Bien. Si vos vas a hacer un inbreeding, ¿es recomendable que se testee el padre y la madre? ¿Vas a lograr algo o no te sirve? Pero testearlo ¿cómo? Claro, ¿cómo? Por eso, Porque ¿cómo lo haría? No lo si podés hacer. tenés el gen, por Sí. supuesto que es obligación testearlo. Claro, pero pero si si no no lo tenés el tenés- gen, no. Bueno, pero para eso, para llegar a hacer el inbreeding, para eso estuviste trabajando años en línea y Sí. ver que no tuviste ese problema. No te va a pasar justo después de tantos años cuando juntás el padre con la hija. No te puede pasar, no Porque se puede expresar de la nada. Porque no lo tenés, no se puede pasar de la nada. Ok, ¿Está? está. Sí, Usted lo dijo igual, pero para ver si lo entendí. para reafirmar. Sí, para reafirmar lo del vigor que... Lo de la prepotencia. Hasta ahora hablé de prepotencia. No, lo del vigor en el sentido de El vigor híbrido. claro, sí. Pero yo todavía no lo nombré. No sé por qué me lo No, estás sí, preguntando. sí, que no disminuye, digamos, usted dijo que no disminuye la posibilidad de tener cachorros. No, pasa así. Lo que la gente cree que cuando vos haces un inbreeding, los cachorros que nacen son poco rústicos. Poco rústicos, ¿qué quiere decir? Que son muy delicados, ¿está bien? Y las hembras, producto de un inbreeding, no van a tener ovulación como tienen las que no son de un inbreeding. Eso es lo que se creía antes. Ahora se sabe perfectamente que eso te va a pasar si vos en tu línea de sangre tenés los genes para que eso ocurra. Si vos no tenés los genes, con el inbreeding no te va a pasar que vas a tener cachorros poco rústicos, vas a tener hembras que van a ovular como cualquier otra y no va a haber ningún problema. ¿Está? Hasta ahora eso es la prepotencia. Después vamos a hablar del vigor híbrido, pero ahora estamos con la prepotencia. ¿Estamos? Bien. Vamos a entrar ahora al segundo sistema de cría, el line breeding, en el que todos tenemos que trabajar y sobre todo los que empiezan a criar. Los criadores que empiezan tienen que trabajar en línea. No puedo yo comprarme una hembra, ir al que me la vendió y decirle la quiero servir con el padre sin saber nada de nada. ¿Está claro? Eso es un suicidio. Entonces, uno primero lo que tiene que hacer, yo les digo esto, porque a mí me escriben 8.000 personas por el mes, y me dicen, yo soy de tal lado y tengo una hembra y a mí me dijeron que sería bueno servirla con el padre, ¿qué hago? Y yo no le contesto porque tengo que darle 6 horas de Messenger para que el tipo entienda esto, anda a un curso. Pero está claro que eso pasa, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que no. Primero tenemos que empezar a criar en línea para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos reproduciendo, qué enfermedades nos aparecen y tenemos que evitar para después poder hacer un inbreeding. Bien, en el line breeding o cruzamiento en línea se trata de mantener un alto grado de parentesco entre los individuos a cruzar, pero no tanto como en el inbreeding, un poco más alejados. Fíjense, nieta con abuelo, medios hermanos, primos, tío con sobrina. ¿Ven que la cosa ya es más alejada? Ya no es lo mismo que antes. No es lo mismo cruzar 2 hermanos enteros que 2 medios hermanos que comparten el mismo padre con 2 madres totalmente diferentes. Eso es lo que nos aleja del inbreeding y es lo que se llama line breeding. Bien, aumenta las posibilidades de que la descendencia tenga genes de un antepasado elegido. Fíjense en este pedigree que yo les puse acá. Este perro recibe el 50% de los genes de su padre y el 50% de los genes de su madre, ¿sí? Como lo vimos en la clase pasada. Cada uno somos el 50% de cada uno. A su vez, este perrito va a recibir el 25% de los genes de cada abuelo. A su vez, va a recibir el 12,5% de los genes de cada bisabuelo.
Pero fíjense que en este pedigree el bisabuelo número 5 está 1, 2, 3, 4 veces. Si él aporta 6,5% por 4 veces, este bisabuelo 5 me está aportando el 50% de sus genes a este cachorro. Y a lo mejor este 5, cuando yo hice esta cruza, es un perro que está muerto. Y era un gran perro. Y yo de esa manera estoy trayendo los genes de él casi en un 50% a mi cachorro. ¿Ven la importancia que tiene el line breeding? Que cuanto más se repiten los antepasados, más veces lo voy a multiplicar para ver qué influencia genética tengo y cuánta de esa influencia genética me va a llegar al cachorro. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Evitamos homocigosis de genes indeseables porque ya no estamos tan cerrados como en un inbreeding. También requiere ejemplares sobresalientes. Miren, y hablando de esto, cualquier programa de cría necesita buenos ejemplares. ¿Está claro? No tengo que servir a la hembra de garrón de vaca con otro para arreglar el garrón de vaca. Si ya tiene un garrón de vaca, querela mucho, tenela que duerma con vos en la cama y no la hagas reproducir. O sea, si vamos a hablar en serio, si vamos a ser criadores, trabajemos con animales como corresponde. Bien. Porque esa es otra tara, ¿eh? No, pero es muy linda y la quiero mucho y yo quiero tener hijitos de ella. Está bien y de repente tenía que morder en tijera y es prognática y la gente igual se empeña en que quiere tener hijitos de ella. No tengas hijitos de ella, querela mucho, no la metas en un plan de cría. Bien. Este tipo de cruzamiento, el line breeding, es más útil cuando el individuo destacado ha muerto o no puede ser utilizado como progenitor. Es lo que les expliqué antes de ese perro número 5, que lo teníamos 4 veces, por 6,5 como bisabuelo, multiplicado por 4 nos daba el 50% de los genes de ese perro que lo traigo a mi línea de sangre. Bien, es un inbreeding más atenuado, pero ayuda a aquellos criadores que temen al inbreeding muy cerrado a retener características deseadas. Y hacen bien a temer al inbreeding muy cerrado si antes no trabajaron mucho tiempo en la inbreeding. Bien. Vamos a ver cómo se describe un line breeding. Esto, por ejemplo, lo usan mucho los perros que tienen ovejero alemán. Los que tienen ovejero alemán trabajan mucho con este sistema de números, porque después vamos a ver que se puede expresar como coeficiente de inbreeding, que lo vamos a ver en un rato. Fíjense, ustedes tienen un pedigree, a la primer generación, o sea, a los padres la van a llamar 1, a los abuelos lo van a llamar 2, a los bisabuelos lo van a llamar 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, a los ancestros comunes se les asigna el número de generación como aparece en el pedigree. Fíjense esta perrita Kelly que está acá, cuando vemos su pedigree, vemos que el perro Brahms lo tenemos acá como abuelo, acá lo tenemos como abuelo, bisabuelo, bisabuelo y acá lo tenemos como abuelo, ¿sí? Entonces, si yo quiero describir cómo es el pedigree de Kelly con respecto a este antepasado que se repite, voy a decir lo siguiente. Brahms es el ancestro común porque aparece detrás del padre y de la madre, de un lado y del otro. Él aparece 2 veces en la tercera generación y aparece 1 vez en la segunda generación. Entonces, como aparece 2 veces en la tercera generación, yo puedo escribir como 3,3. Quiere decir que está 2 veces en la tercera generación. Del lado de la madre, Brahms aparece 1 sola vez en la segunda generación y esto se escribe como 2 nada más, 1 sola vez en la segunda generación.
separar ambos lados con una barra y queda que Kelly va a estar en line breeding con Brahms 3,3/2. ¿Se entiende? Acá estoy poniendo las dos veces que él está del lado del padre en la tercera generación y una vez que está del lado de la madre. También lo podríamos pensar con la cuentita que vimos antes de que estos aportan el 25%, estos el 12,5% y estos el 6,5%, y yo como acá tengo 2 veces por 6,5, tendría 12,5 por 2, ¿no? Y acá está en un 25%. Entonces sumo y voy a saber cuántos de estos genes me van a pasar al pedigrí de esta perra. Escribimos el grado de la inbreeding como Kelly está en línea sobre Brahms 3,3/2. Se dice Kelly está en línea sobre Brahms 3,3/2. ¿Se entiende esto claramente? Esto lo pueden hacer ustedes en sus pedigrees directamente. El formato anterior nos dice el perro sobre el cual Kelly está en línea y la intensidad del line breeding. Los números pequeños significan un estrecho line breeding, mientras que los números mayores de 4 en adelante nos indican menor grado. ¿Por qué? Porque si yo tengo los perros repetidos, pero acá en el 4, en el 5, en el 6, voy a tener menos intensidad. ¿Por qué? Porque menos porcentaje de esos genes me van a llegar hasta el perro que yo estoy criando. Cuanto más cerca lo tengo, más porcentaje de esos genes me van a llegar al perro que estoy criando. Bien. Acá tengo un ejemplo de line breeding. Fíjense, el pedigree de Mari es hija de Billy y Petra. A su vez, Billy es hijo de León y Lily. Petra es hijo de Ben y Cora. León es hijo de Ben otra vez y Miranda. Lily es hija de Lester y Miranda. Ben es hijo de Will y Linda. Y Cora es hijo de Robbie y Miranda. Como ustedes pueden ver en este line breeding, hay un perro Ben que se repite una vez, 2 veces, y hay otra perra Miranda que se repite 1, 2 y 3 veces. ¿Cómo hacemos para describir el grado de la inbreeding? Bien, el grado de la inbreeding en el pedigree de Mary es: Mary está en línea sobre Ben 3-2. ¿Por qué 3-2? Porque está una vez en la generación 3 y una vez en la generación 2. ¿Se entendió? Y sobre Miranda, fíjense acá, 3 del lado del padre, 3,3, 2 veces del lado del padre, a una vez del lado de la madre. Entonces, se podría decir que Mary está en línea sobre Ben 3-2 y sobre Miranda 3-3-3. ¿Se entiende? Si se toman el trabajo de hacer los porcentajes, van a saber el porcentaje de cada uno de esos perros que va a aportar genes a este cachorro. Bien, ¿claro esto? ¿Seguro? Bien, vamos a hablar del coeficiente de inbreeding, que es otro problema que tiene la gente en el cerebro, el coeficiente de inbreeding, y no saben ni para qué sirve ni qué es. Bueno, el coeficiente de inbreeding, que lo ponemos como COI, en todos lados lo van a ver como COI, coeficiente de inbreeding, o también llamado coeficiente de Wright, porque este señor es el que diseñó la fórmula matemática para hacerlo, que la fórmula matemática es terrible, con raíces, con esto, con el otro, para pegarse un tiro. Afortunadamente, ahora hay programas que calculan el coeficiente de inbreeding, ya después lo vamos a ver. Bien, pero ¿qué es el coeficiente de inbreeding? Es un estimado del porcentaje de todos los pares de genes variables que son homocigotas debido a la herencia de antecesores en común.
Cuanto más cerrado sea un cruzamiento, más alto va a ser el coeficiente de inbreeding. Cuanto más abierto sea un cruzamiento que no tenga nada que ver el padre con la madre, más bajo va a ser el coeficiente de inbreeding. ¿Está claro? Sabemos que el padre pasa un promedio del 50% de sus genes, mientras que los abuelos el 25% y los bisabuelos el 12,5%. Por cada vez que un antecesor aparece en el pedigrí, su porcentaje de genes pasados puede ser agregado y su porcentaje de sangre estimada. Es lo que les hice yo con el perro 5, que estaba 4 veces como bisabuelo, era 6,5% por 4, aportaba el 50% de sus genes. ¿Se entiende? Bien. Fíjense el coeficiente de inbreeding. Cuando yo hago un inbreeding verdadero como padre con hija, me da 25%. Si yo hago hermanos enteros, que también es un inbreeding, me da 25%. Si hago abuelo con nieta, que es un line breeding, ya fíjense que estoy en el 12,5%. Si hago medios hermanos, que es un line breeding o tío con sobrina, también estoy en un 12,5%. Si hago primos hermanos, ya estoy en un 6,20%. Y si cruzara dos perros que no tienen nada que ver, estaría en un coeficiente de inbreeding de 0%. ¿Por qué? Porque al no tener nada que ver, no tengo genes de los antecesores comunes que aporten para ese coeficiente de inbreeding. Bien. Para saber si un cruzamiento particular es una apertura o un inbreeding relativo a una raza, se debe conocer el promedio del coeficiente de inbreeding de la raza. Este promedio variará dependiendo de la popularidad de la raza o del tiempo que se críe la raza. No es lo mismo un coeficiente de inbreeding promedio para una raza que tiene 200 años como para una raza que lleva 50 años de crianza. ¿Está claro? Entonces, según la raza que yo tengo, en realidad la validez del coeficiente de inbreeding va a estar en compararlo con la raza, con el coeficiente promedio de la raza. Una cruza con un coeficiente de inbreeding de 14%, bien, es más o menos como si fuera un line breeding, digamos. Cuando vimos hoy nieto con abuela era 12,5%, este es 14%. Basada en un pedigree de 10 generaciones. Fíjense, todos los perros que intervienen, 10 generaciones. Podría ser considerado un moderado inbreeding para un labrador retriever. ¿Por qué para un labrador retriever? Porque es una raza popular en el mundo. Es una de las que más ejemplares tiene en el mundo. Pero podría considerarse una apertura, un outbreeding, para una raza como el Irish Water Spaniel, que es una raza muy chica, que se cría en determinados lugares y que en total en el mundo la raza tiene muy poco peso. Por eso que a veces el número no me dice nada si yo no lo comparo con la raza con la que yo tengo, con el promedio de coeficiente de inbreeding de la raza en el mundo. No es lo mismo el número para un labrador retriever que ese número para una raza que se cría muy poco en el mundo. ¿Se entiende? De todos modos, para ustedes, lo único que tienen que quedarse en el cerebro es con lo que vimos antes, que acá a medida que aumentamos estamos en un inbreeding y a medida que vamos disminuyendo pasamos por el line breeding y cuando lleguemos a 0 vamos a estar en un outbreeding. Pero igual, si no tienen el programa para calcularlo, tampoco lo van a poder calcular. Se los explico para que lo sepan. Bien. Para que un coeficiente de inbreeding calculado de un pedigree sea correcto,
este debe estar basado en varias generaciones. No puedo tomar un pedigree de 3 generaciones y hacer un coeficiente de inbreeding. Tengo que buscar mucho más arriba. ¿Por qué? Un pedigree basado en 4 generaciones puede dar un bajo coeficiente de inbreeding, mientras que basado en 8 generaciones del mismo puede tener un coeficiente de inbreeding considerablemente más alto. Lo que puede parecer un cruzamiento abierto en un par de generaciones puede aparecer como un line breeding cuando se extiende a más generaciones. Otro mito que hay es que no importa ya cuando son la novena, quinta, nada. Todo influye. Si yo tengo la suerte de tener 20 generaciones y hago las 20 generaciones en el coeficiente de inbreeding, todo me va a influir para el número final del coeficiente de inbreeding. Es mentira que porque están tan alejados, imagínense que a medida que se alejan más, me va bajando el porcentaje. Los bisabuelos daban 6,5%. Los tatarabuelos me van a dar la mitad, el 3,25%. Y así. Pero ¿qué pasa? Si un perro atrás se repitió muchas veces, cuando yo sume todas esas veces que se repitió, me va a aportar mucho al coeficiente de inbreeding de mi perro. ¿Se entiende claramente? Bien. El conocimiento del grado de inbreeding en un pedigree no ayuda a menos que se conozcan los genes que se están concentrando. El coeficiente de porcentaje de sangre mide la relación entre un antecesor y el individuo representado en ese pedigree. Estima el porcentaje de genes pasados desde un antecesor común. Bien, en muchas razas la influencia del individuo no puede aparecer hasta las últimas generaciones, digamos generación 8, generación 9, generación 10. Pero luego aparece tantas veces que necesariamente contribuye con una gran proporción de sus genes al pedigree. Esto puede ocurrir en razas debido a un prolífico antecesor o con una pequeña población de perros que originaron la raza. Lo que yo quiero que se lleven como concepto, que por más que un perro bueno esté en la 8ª generación, si a partir de la 8ª o la 9ª se repite muchas veces, algo de su porcentaje genético voy a tener en el cachorro. ¿Está claro? Cosa que antes eso se decía que no y ahora sabemos que es así. Bien. Hay un sistema informático para criadores, hay miles. En Estados Unidos tienen montones de sistemas informáticos para criadores, pero hay mucha gente que tiene problemas porque está en inglés, porque no entiende. Bueno, hay uno desarrollado en Argentina por un ingeniero de Tucumán que se llama SiCría. Si ustedes buscan en internet Sistema Informático para Criadores SiCría, pueden entrar y pueden verlo y lo pueden comprar también por Mercado Libre. Pueden ustedes transferir la plata y él les transfiere directamente todo. Este sistema, ¿qué les va a permitir a ustedes? Poner todos los perros que ustedes tienen, el pedigree de todos sus perros en ese sistema. Después tiene solapas para la parte de vacunaciones, desparasitaciones, celo de las perras. Bueno, tiene montones de cosas que son útiles para un criador, para no andar llevando los papelitos, después no sé dónde dejé el papel. Bueno, es útil porque ordena. Y lo bueno que tiene es que cuando yo quiero hacer una cruza con un perro que seleccioné, hice todo lo que tenía que hacer, por su pedigree juntado con el de mi perra, estoy diciendo voy a tener este sistema de cría. Ustedes los ponen, los enfrentan a los dos y les da acá el coeficiente de inbreeding. En este caso, en estos dos pedigrees, el coeficiente de inbreeding es 0,21%. Lo que me está diciendo que prácticamente estoy haciendo una apertura total de sangre, porque 0 a 0,21 es una apertura. Si fueran
un padre con una hija les daría 25%, si fuera un abuelo con una nieta les daría 12,5%. Pero no es que es así tan taxativo. ¿Por qué? Porque si hay ejemplares que se repiten mucho en las últimas generaciones, en vez de darme 12,5, a lo mejor me da 16%. ¿Se entiende? Bien. Así que bueno, esto es nada más que para un ordenamiento para los criadores y para aquellos que a su vez de determinar qué sistema de cría están usando por enfrentar pedigrees, quieren saber el coeficiente de inbreeding de ese cruzamiento que van a hacer. Bien. ¿Eh? No pensé que me preguntabas. Bien. Inbreeding, vuelvo a decirlo, arma de doble filo. Me puede llegar a ser Gardel en la cría de perros, como me puede destruir los perros que estoy criando. Por eso es arma de doble filo. El inbreeding aumenta la homocigosis y la posibilidad que los genes de un macho se aparearán con los de la hembra. Esto es solamente beneficioso si los padres son homocigotas para las características positivas y no tienen las negativas que las volé con la selección. Recuerde, los genes perjudiciales, especialmente los recesivos, pueden aparecer con el inbreeding. El inbreeding puede no revelar recesivos hasta después de un tiempo. Es necesario saber qué se esconde detrás de sus pedigrees. Los expertos piensan que el inbreeding debería ser dejado para los criadores de años, experimentados. Los nuevos deberían comenzar con el line breeding. ¿Está claro? Bien, con respecto a este nuevo sistema que vimos ahora, la inbreeding, ¿tienen alguna duda o tienen algo que quieran preguntar antes de pasar al próximo? ¿Se entendió claramente? ¿Tienen bien la diferencia entre un inbreeding y un line breeding? Bien, entonces ahora pueden ir a descansar 5 minutos y después seguimos.